Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este programa está en su tercer año consecutivo de emisión y con un éxito, sobre todo en lo que es la llegada al sector salud en la Argentina, muy importante. Y bueno, hablar del sector salud es hablar de crisis, es hablar de cambiar de modelo. Bueno, lo dejo ahí picando. Ahí lo veo a doctor Miguel Ángel Secchi y al doctor Neira. Les aviso que en unos minutos se va a conectar el doctor Rubén Torres. Me avisó que está con un pequeño inconveniente, pero de resolución casi inmediata. Así que buenas tardes y buen programa. Horacio, gracias por tu tarea de producción, que siempre resaltamos, ya cumpliendo nuestro tercer año de trabajo continuo a través de esta radio. El trabajo de producción que es no solamente durante el programa, sino antes y después, porque se transmite en vivo de 15 y 6 horas los días jueves, pero luego se sube a todas las redes sociales de todo el país, cumpliendo nuestro objetivo y motivación, que es que todo el sistema de salud del país esté conectado, interesado y realizando las preguntas del caso. Bueno, como siempre, mi orgullo personal y profesional de presentar a Jorge Alberto Neira, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, como lo venís haciendo en todos los programas, y sos nuestro salvavidas ante problemas complejos que se presentan tanto en la parte médica eh, como excepción, pero sobre todo en lo que hace a la gestión en salud y gestión de la calidad, que es lo que siempre a vos más te desvela, y sobre todo la tarea de promoción de patologías y prevención en salud. ¿Qué tal, Jorge? Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el exceso de presentación. Este, para mí siempre es un honor estar con vos acá en este programa. Me parece que es interesante, es un lindo lugar para el intercambio de ideas, porque como siempre decimos, como no tenemos conflicto de interés, podemos hablar de todos los temas sin ningún inconveniente. Y esto es una cosa que en general me parece muy meritoria de este programa que ya tiene tanto tiempo. Y bueno, también agradecerle a Horacio por el trabajo que hace, que es el que no se ve, pero el que luce después en, en que este programa tenga más difusión, digamos, a través de los medios. Así que a mí me parece que es una buena oportunidad. Lo ideal sería poder en algún momento hacer algo un poco más amplio, con más participación del punto de vista de la audiencia, pero bueno, por ahora sigamos con esta línea que para nosotros es sumamente importante. Así que gracias Jorge, otra vez, Miguel. perdón, sí, no, gracias a vos, que sé que en tu apretada agenda siempre haces un lugar y no has faltado nunca. Aprovechamos para hacer una muy breve introducción al currículum de Rubén Torres, que es médico, eh, especialista en su momento de cirugía infantil, pero también tiene una larga trayectoria como en la Administración de Salud, representante del país por la OPS y la OMS en la República de Chile y en Washington, fundador de la Universidad y Salud y rector durante mucho tiempo, y ahora actualmente a nuestro criterio, un muy, muy, muy productivo emprendimiento que es Impepsa. Y además, el- el- la invitación a Rubén, que ya también nos comprende la General de la Ley en base a una gran confianza por su coherencia entre el decir y el hacer. Ya lo tenemos en línea. Hola, Rubén. Hola Perfecto. Miguel,
Buenas tardes, perdón por la demora. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo No, estás? no, ¿Cómo estás, Rubén? Un placer, como siempre. te vamos a descontar 20 Igualmente, segundos, te vamos a descontar 20 segundos al final. Bueno, magnífico. Rubén, ¿por qué no le damos la palabra un minuto a Jorge que nos explique a ver cómo él ve así a grandes rasgos la situación actual por la cual debemos recurrir a vos, como lo hacemos muy a menudo, pero creo que es una situación compleja, difícil, yo le llamo interdisciplinaria, tanto de contexto país como de contexto sistema de salud. Jorge, Bueno, gracias. Bueno, Rubén, un placer, como siempre, tenerte acá. Eh, yo creo que el grave problema que tenemos ahora, digamos, tiene que ver con el desbalance que se ha generado, digamos, en estos inconvenientes de financiación con respecto a lo que significa el salario de los profesionales. Esto está generando algo que ahora quizás se ve en sus inicios, pero que creo que va a tener repercusiones muy importantes. Yo le comentaba a Miguel el otro día, estuve en el Congreso Mundial de Nefrología, que me invitaron, digamos, como representante del Consejo de Certificación para hablar del tema de la especialidad en nefrología. La especialidad de nefrología se va a achicar un 30%, es decir, los especialistas en nefrología van a ser un 30% menos porque en general lo que suele pasar es que los salarios de los profesionales están en baja, los cursos que se hizo un relevamiento, hizo un muy buen estudio la Sociedad Argentina de Nefrología a través de Alicia Marín y Javier Robaina sobre las carreras de especialistas en todo el país, y hay una franca disminución de los argentinos en el curso. Mayoritariamente los cursos están poblados por personas de otros países, sobre todo de Latinoamérica, que vienen a hacer la especialidad porque les sale más fácil hacer la especialidad en este país, además de la calidad académica que este país tiene. Pero una vez que terminan la especialidad, a diferencia de lo que pasaba antes, se van inmediatamente a su país porque los salarios en su país son más altos. Y de los pocos argentinos que están haciendo la especialidad, algunos también se van porque, como ustedes saben, en países latinoamericanos, usando la cordillera, y esto pasa en Mendoza con bastante frecuencia, es mucho más redituable ser médico en Chile que en Argentina. Esto me parece que tiene que ver porque además el mismo inconveniente lo tienen los cardioncólogos intervencionistas. Hoy no hay inconvenientes con el insumo de material, pero sí hay inconvenientes con el recurso humano, porque el recurso humano, por lo que le pagan, no le conviene desarrollar la especialidad, con lo cual también ahora, antes el problema era, no me podían poner el STEM porque no había STEM. Ahora el problema es, tengo el STEM, pero no te lo puedo poner porque no tenemos especialistas, ¿no? Me parece que es una cosa que se reitera. Y esto como está asociado, digamos, a que el costo, digamos, de la salud en cuanto a medicamentos, en cuanto a insumos, corregime vos, Rubén, que tenés datos más fidedignos, pero está alrededor del 50% del total del gasto. Y el recurso humano está alrededor del 6, 7, 8% del total del gasto, con lo cual hay una desproporción muy grande, eh, y me parece que esto atenta, digamos, contra la calidad de atención médica. Una cosa interesante, en una de las reuniones que hicimos con Conra, invitamos después a Jorge Coronel al programa, y estuvimos con Jorge Coronel y con el presidente de ARBA. ARBA es la Asociación de Anestesia y Reanimación de Buenos Aires, que son los anestesiólogos, digamos, de Buenos Aires, del capital y conurbano. Y lo interesante es que es la profesión que mejor salarios tiene con respecto a sus profesionales. Y llamativamente hay un dato que es muy interesante. Nosotros ahora estamos haciendo la entrega de diplomas en el Consejo de Certificación en el mes de julio, y certificaron 2.700 anestesiólogos. Y uno entiende por qué, porque el anestesiólogo, que tiene un salario aceptable, porque tiene su defensa del salario, se da cuenta de la importancia de la calidad de atención médica, y eso es lo que hace la FAR, que es la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia y Reanimación, que justamente lo que hace es enfatizar la importancia de la certificación profesional. Claro, esto no le pasa a otros profesionales, porque cuando un profesional tiene que certificar y revalidar, para hacer cursos tiene que pagarlos, en general no tiene lucro cesante. El lucro cesante es o tomarse las vacaciones para hacer el curso, o pagarle el espacio que ellos tienen de trabajo a otro profesional.
y esto atenta, digamos, contra todo lo que tiene que ver con la calidad de atención médica. Con lo cual, a futuro, digamos, lo que se ve es un despoblamiento de los profesionales, pero al mismo tiempo una disminución de la calidad de atención médica por esta cosa de que tengo que elegir entre comer o revalidar, ¿no? Eh, y a mí me parece que esto es problemático porque, digamos, si no se hace una modificación del sistema, como vos venís proponiendo hace tanto tiempo, Rubén, me parece que vamos a directo, esto es casi la tormenta perfecta. No sé si coincidís con lo que digo, ¿qué te parece, Rubén? Me gustaría escucharte vos. Sí, absolutamente, absolutamente coincido, Jorge, y lo hemos charlado muchas veces. A ver, vos pusiste sobre la mesa uno de los graves problemas que aqueja al sistema en su conjunto, que es el de los recursos humanos en su totalidad y que tiene que ver con su Absolutamente. formación, con sus condiciones laborales, que no son solamente las salariales, sino que tienen que ver con un montón de situaciones que están relacionadas con esto y que están teniendo repercusiones fuertes, como vos mismo manifestaste, migración de profesionales por un lado, dificultades enormes en muchas provincias para contratar profesionales para algunas especialidades por incluso una competencia con el medio privado. Entonces, esto es claramente uno de los problemas. Y yo lo quisiera enmarcar en, a ver, suelo repetir y lamento ser aburrido en esto, pero a ver, los precios relativos de la medicina prepaga parecen ser desde hace varios meses, no varios meses, años diría, el motivo central de los problemas del sistema de salud. Pero Sí, hay un claro, silencio cerrado, y que no claro. es solo de este gobierno, un silencio cerrado sobre los problemas verdaderos, los cuales muchos se han agravado fruto de una crisis persistente y de una situación macroeconómica que desde hace varios años aumenta el deterioro del nivel de calidad y distribución de la cobertura. A ver, vos marcaste uno, el problema de los recursos humanos. Es decir, acá se habla de precios relativos y se garantiza ingresos a determinados sectores. Nadie se ha preocupado por garantizar ingresos en ese marco de precios relativos a los profesionales de la salud, a los trabajadores de la salud y demás. A ver, un ejemplo de lo que pasó estos días. Todos conocen, salió un documento de la UAS en el cual anunciaba la dificultad para el cierre de 5.000 clínicas en la Argentina. Más allá de que el número sea ese o no, es evidente que muchas de las clínicas en Argentina están en situaciones comprometidas. Ahora, yo me permito recordar, yo era funcionario hace 22 años atrás cuando se decretó la emergencia sanitaria. Han pasado 22 años y seguimos en emergencia. Cuando uno de los núcleos centrales, claro, cuando Somos uno el de los único, núcleos Rubén, somos el centrales único del caso, problema, somos el ¿cómo? único Perdón. caso, que somos el único caso de emergencia crónica. Sí, de una emergencia de 22 años, suena risible, pero Sí, es lamentable y habla de la poca importancia que el sector tiene para las decisiones políticas. Porque, a ver, la solución de este problema pasa claramente por el tema de, a ver, de poner claridad, transparencia y normas aceptables para las condiciones fiscales y tributarias de las clínicas. Bueno, esto es un tema que no tiene que pasar 22 años. Cualquier gobierno, es decir, que se aboque a esto, lo resuelve en un par de meses con mucha suerte, ¿verdad? Y a partir de allí comenzamos un nuevo episodio de funcionamiento. Pero me parece que, bueno, ya tenemos dos de los problemas. Vos me decías, Miguel, que hiciera una enumeración. Bueno, ahí tenemos el de los recursos humanos que planteó Jorge con toda claridad, el tema de las dificultades en los precios relativos, los ingresos y los egresos de las clínicas y sanatorios, el problema de la atención pública. A ver, fruto de esta crisis persistente, y quiero aclarar, como lo hago siempre, no estoy hablando de este gobierno, ¿eh?
estamos arrastrando una crisis macroeconómica que lleva muchísimos años en Argentina. Y esta crisis macroeconómica ha arrastrado a una reducción de los presupuestos fiscales que ha afectado al sector público sanitario en muchas de las provincias que son las responsables de prestar la atención sanitaria al público sin cobertura. Y esto sucede, esta reducción de presupuestos, cuando además hay un aumento, digamos, de la demanda en esos hospitales públicos, fruto de, por un lado, personas que pierden su cobertura de medicina prepaga, fruto de que muchas obras sociales, por razones de bajos salarios, de dificultades en los ingresos, no pueden cubrir prestaciones y la gente con muchísima lógica, porque le corresponde y tiene el derecho, recurre al hospital público. Es decir, que se da una combinación fatal, digamos, en el tema de disminución de presupuestos por un lado y aumento de la demanda por otro lado. Creo que todos conocen esto. Vos, Jorge, sé que trabajás en un hospital del conurbano muy Sí, sí, importante, sí. donde se debe ver claramente este aumento de la demanda, digamos, de servicio, ¿no? Sí, ahí te quería hacer un comentario porque cuando yo vi el tema ese de las 5.000 clínicas, ¿no? Que están en situación, digamos, compleja desde el punto de vista económico, tampoco hay claridad en cuanto a qué tipo de medicina pretende tener Argentina, porque a mí me parece, justamente, yo no trabajo en el hospital, pero sí que trabajé, digamos, hice un programa, un proyecto en el hospital, que la verdad que fue una experiencia para mí muy buena, en el hospital de Cuencalta, que es que el hospital como prestador de la seguridad social con una complejidad interesante, ¿no? Que a veces, si uno lo compara con las clínicas de baja complejidad, digamos, que hay en la zona, uno dice, bueno, estas clínicas de baja complejidad tienen que existir, que viven de acuerdo a presupuestos magros que consiguen con el PAM y que consiguen que no les alcanza, que saben que no les alcanza, y que entonces empieza, digamos, el tema de limitar lo que se le da a los pacientes. Esto es un replanteo que sería interesante hacer cuando alguien se ocupara del programa de salud, porque como vos bien decís, esto no es una cosa que se hace mejorando, regulando la medicina prepaga o, digamos, haciendo una receta electrónica. Que yo entiendo que la receta electrónica es algo que es útil por el tema del registro, por la cantidad de cosas, pero me parece que hay temas más prioritarios como estos, donde hay que ponerse a discutir. El otro día leí que van a bajar el subsidio de algunas obras sociales. No, no sé exactamente cuáles, quizás vos que tenés más información seguramente nos puedas aclarar un poquito esto. Digamos, ¿qué significa bajarle el subsidio y qué va a pasar con esas obras sociales, digamos, ¿no? Y un poco me parece que esta cosa de que se hace como a los ponchazos, ¿no? O sea, se tira una idea y entonces, pero esto no resuelve el tema es sentarse a discutir qué tipo de medicina queremos. Yo creo que se puede hacer muy buena medicina con lo que hay, pero hay que reajustarla, para tener esa equidad que vos siempre comentás, que es lo que todos queremos en el sistema de salud, que yo me atienda igual en un hospital público, en un hospital privado, de acuerdo con mi cobertura, y que el piso sea el mismo, el techo que le pongan el que quiera, pero el piso es el mismo porque la calidad de atención piso tiene que ser igual. Así que no sé cómo. Jorge, y no me escapo a tu pregunta del subsidio, si después si querés después lo conversamos, pero no quiero dejar pasar esta observación que vos hacés, porque tiene que ver con un tema que sé que es muy, a ver, vos tenés mucho fervor por este tema y a mí también es un tema que siempre me ha interesado, que es el tema de la calidad. Obviamente. Porque, a ver, claramente como vos decís, es decir, existen un montón de establecimientos que realmente no reúnen las mismas condiciones de calidad de la prestación que otros establecimientos. Y cuidado que acá quiero ser, a ver, cuidadoso, ¿eh? Si esto sucede a ver, en una localidad de muy pocos habitantes, donde hay muy pocos recursos y demás, bienvenida sea la prestación que pueda brindarse. Ahora, no resulta lógico que en zonas urbanas reciban pacientes clínicas y hospitales con muy diferentes niveles de calidad.
Y lo más terrible, y creo que esto forma parte de lo que vos me has escuchado decir muchas veces, que es de la hipocresía que hay en el sistema, el hecho de que le estamos pagando exactamente lo mismo a una entidad que a otra entidad, lo cual Obviamente. resulta un incentivo perverso, porque de última nadie se va a ocupar de la calidad si no existe algún incentivo para que esta calidad se traduzca en una mejor remuneración o un reconocimiento diferente, ¿verdad? Entonces creo que este es otro de los problemas que también tenemos que afrontar. Eh, y creo que por ahí, mira, hasta lo ligo, Jorge, con una medida que surgió hace 48 horas, creo, que es la derogación de la regulación de los copagos y coseguros en el sistema de la seguridad social, ¿no es cierto? Es decir, acá, bueno, más allá de la opinión que haya sobre esta medida, cuidado que se puede volver a plantear este sistema de inequidad, ¿no? Es decir, Obviamente. cualquiera de estas clínicas puede llegar a cobrar un copago o un coseguro si no existe algún tipo de regulación, que otra clínica que tiene una inversión mucho mayor y mayores niveles de calidad y cobrar pagos o coseguros diferentes. Entonces creo que ahí habla claramente de que más allá de que todos podemos ser admiradores del libre mercado, de la mayor desregulación posible. Es decir, existen sectores, y la salud es uno de ellos, en los cuales claramente las fallas del mercado deben ser eh, enfocadas por un órgano rector del sistema de salud. Pero fíjate, Así Rubén, que creo que lo que vos decís, que es tan importante, ahora aparentemente se va a desregular la telefonía móvil, la conexión a Internet, y no me acuerdo qué otra cosa más, con lo cual el otro día estuve cenando con un empresario amigo que me decía, esto es muy fácil, digamos, cualquier cosa de esta yo lo agrego al precio. Entonces, aunque la inflación esté acotada, digamos, el costo de la vida cada vez es más complicado porque aumentaron las tarifas del gas, de la luz y del teléfono, se desregula, aumenta el copago. Entonces, con la plata que uno tenía, ahora tiene que pagar más cosas que antes no tenía que pagar porque había cierta regulación en cuanto a la telefonía móvil y a Internet. Yo entiendo que el libre mercado es bueno para algunas cosas, pero es malo para las personas, ¿no? No sé no, vos qué sin opinas. duda, porque ahora más allá de esto, eh, mira, yo hasta aceptaría la desregulación de otros bienes, pero creo que hay bienes que el Estado debe proteger claramente, ¿no es cierto?, con regulación, y la salud es uno de ellos. Es decir, Tal a cual. ver, yo creo que en la telefonía celular, a ver, en el acceso a Internet, que son cosas absolutamente casi imprescindibles para la vida diaria hoy, es decir, uno puede aceptar diferencias, es decir, uno podrá tener 300 megas y otros 100 megas, alguno podrá acceder a un canal de aire o un canal pago, y ahí no creo que exista conflicto social o no debiera existir conflicto social de esto. Ahora, es inaceptable para una sociedad democrática que las diferencias sí existan marcadamente en un rubro como el de la salud, Sí, bueno, pero donde el resultado... lo que yo te decía, Rubén, del tema de esto de la desregulación de la telefonía, es que también esto, digamos, cuando la empresa de salud, digamos, tiene estos costos que le aumentan, lo transfieren al precio. O sea que de alguna manera incide en el sector salud. No es que decir, bueno, no, claro, la telefonía si la quiero la tengo y si no, no la tengo. Pero el tema es cómo incide esto en los precios de la salud, como pasa con los medicamentos y los insumos, ¿no? No, ¿No te totalmente parece? de acuerdo, Jorge, totalmente de acuerdo. Pero ahí creo que estamos ante otro problema, ¿no? Avanzar en la solución de algunos de los problemas que hemos discutido contigo en estos minutos implica, a ver, tener una concepción que comprenda la totalidad del sistema de salud. Obvio. ¿A qué me refiero? A ver, em, la primera pregunta que debiéramos hacernos
y que debe hacerse la autoridad rectora es hacia qué sistema avanzamos. ¿Cuál es el modelo sanitario que planteamos? Si uno lo observa hoy, a ver, por las medidas que se están tomando y demás, uno podría inferir, y esto es una apreciación personal, que por ahí se está actuando exclusivamente sobre el sistema de los seguros privados, Claro. lo cual implicaría que tal vez el modelo sanitario que se plantea es el de un libre mercado de la salud, similar al de, por ejemplo, los Estados Unidos, que es paradigmático en este sentido, ¿verdad? Que no A tienen los mejores, pesar que de no que tienen está. los mejores indicadores, ¿no? Exactamente, y a esto me refiero. Entonces, creo que la primera medida que una entidad rectora tiene que decidir es hacia qué modelo vamos, y en función de ese modelo tomar las medidas que fueran necesarias. Y vuelvo sobre este tema. En esa visión global, en esa visión ampliada, que permita solucionar estos problemas, me da la sensación que por razones culturales, por razones de acervo, por razones de la percepción social, en Argentina la salud está considerada como una protección que debe brindar el Estado, más allá de que estemos de acuerdo o no ideológicamente con este tema. Entonces, si esta es la situación, la preocupación principal debiera ser, si estamos de acuerdo con ese modelo, en mejorar la atención pública para Absolutamente. aquellos que no tengan cobertura. Y además para ofrecerla también a aquellos que tengan cobertura, y que la cobertura de seguros sea una elección individual. Es decir, Absolutamente. porque yo quiero alguna amenidad diferente, digamos, para mi atención, pero que la calidad sea homogénea para el conjunto de los ciudadanos. Y creo que, en mi opinión, esa debiera ser el norte que oriente las políticas sanitarias en el país, ¿no es cierto? Sí, yo pienso lo mismo. A mí me parece que lo que falta es saber a dónde vamos, porque en realidad a mí me parece que todas estas cosas que parecen que responden a intereses particulares, estas propuestas, no se basan, digamos, en un sistema de salud, en discutir un sistema de salud para decir qué sistema de salud queremos y cómo vamos a apoyar a los que están, digamos, endebles y cómo se sigue. Acá me están diciendo que tenemos que ir a un corte. Y tengo como 6 o 7 comentarios de Roberto Borrone que me gustaría hacerte después, después de la pausa, si te parece, Rubén. Con mucho gusto, Eh, con mucho gusto. entonces vamos al corte, Miguel, ¿te parece? Está muteado, Miguel. Vamos al corte y quedaría pendiente un comentario de Rubén por el tema de la última resolución de que vos le preguntaste Sobre los subsidios a las obras sociales. sobre los subsidios. Y después pasamos a los temas siguientes. Exacto. Eh, Bueno, nos vamos y en un volvemos un minuto ratito. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos.
American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y después de la pausa comercial, volvemos con el programa, un programa muy jugoso y con, bueno, todos los méritos para los distinguidos profesionales que están llevándolo adelante. Así que continuemos. Bueno, Rubén, te comentaba que tenías que hablar del tema este de la famosa propuesta de quita de subsidio. Sí, sí. Un solo comentario de lo que me está preguntando Roberto Borrone, sobre el tema que cuál es el proyecto anarcocapitalista para el subsector de salud de financiación estatal, y si con los vouchers se va a desfinanciar el sistema público o no. Viste que el otro día una de las cosas que se hizo fue presentar en San Nicolás la utilización del voucher. Yo fui el año pasado a dar unas charlas al Hospital San Felipe de San Nicolás, y justamente en la entrada de San Nicolás hay una enorme institución privada que es el Grupo Oroño, y aparentemente ahí es donde se hizo la presentación del voucher hacia las personas para que se pueda atender en el Grupo Oroño, cosa que me parece muy bien. El problema es cómo se va a seguir financiando el Hospital San Felipe. Y un poco este es el resumen de lo que está preguntando Roberto, porque dice, estamos mal y ahora estamos infinitamente peor por esto que te estoy diciendo, ¿no? ¿Hacer algún comentario para Roberto? Sí, Jorge, si me permitís, no escapo a lo de los subsidios, te prometo, terminado No, y te terminamos comento esto lo y de los seguimos con subsidios. los subsidios. Pero a ver, respecto del tema de los vouchers, creo que, bueno, yo lo he escrito muchas veces, lo vengo diciendo, creo que vos coincidís con esto. El reemplazo del subsidio a la oferta por el subsidio a la demanda es un principio muy interesante para desarrollar en el sistema de salud, sin lugar a ninguna duda. Una de las formas es los vouchers. Ahora, en la situación que tiene el sistema de salud actualmente en Argentina, la preocupación es la sostenibilidad, lo que vos decís, de ese sistema posible. Absolutamente, Porque claro. acordemos que si bien me parece muy interesante y plausible la iniciativa de San Nicolás, seamos realistas que las prestaciones cubiertas a través del voucher, a través de un prestador público, son muy pocas. Las prestaciones, digamos, más pesadas van a seguir recayendo en el sector público. Y como vos decís, ahí la incógnita viene, bueno, cómo se va a lograr la sostenibilidad de ese sector público. Pero me Absolutamente. parece una iniciativa interesante en el sentido de la combinación de lo público con lo privado, ¿no? A mí, Me yo parece coincido más que con vos, interesante. yo coincido con vos y me parece que ahí es donde se entronca con el tema del hospital de gestión descentralizada, que es que un hospital, digamos, con capacidad de trabajo adecuada, con indicadores, como este tema del proyecto del hospital de- que te comentaba, que me parece que Sí. siendo un prestador de la seguridad social y poniéndolo en condiciones de competencia, pero hoy no está en condiciones de competir con nadie, y si vos le das a un voucher, la gente va a huir del hospital y se va a ir al sector privado porque le va a ser más convocante, digamos. Y este es el problema, ¿con quién va a financiar el sector público? Totalmente, Jorge, totalmente. Y a esto viene el segundo comentario que quería hacer, vos me has dado pie con esto. Cuando recién antes del corte vos hablábamos de esto. A ver, yo coincido absolutamente con desregular el seguro privado, pero como condición sine qua non para desregular el seguro privado, me parece que tenemos que exigir que la atención pública Absolutamente. sea absolutamente homogénea y de calidad. Una vez que nosotros garanticemos eso para todos los argentinos, entonces yo no tengo ningún problema en que se desregule la actividad del seguro privado e incluso te diría, hasta discutiría la desregulación de la seguridad social probablemente. Pero
cuando esté garantizado para todos los argentinos la atención. Porque, a ver, yo me siento en el sillón de un señor que hoy tiene mi edad y que durante 40 años pagó una medicina prepaga y que hoy, en función de su salario de jubilatorio, no lo va a poder seguir sosteniendo. Ese señor que hizo un aporte muy importante a ese sistema, hoy va a quedar eliminado de ese sistema y va a tener que ser absorbado por un sector público que no le va a ofrecer las mismas condiciones probablemente. Absolutamente. Entonces creo que ahí es donde el Estado debiera tener alguna intervención más inteligente probablemente. Sí, Y voy sí. a responderte lo de los subsidios para no quedar en deuda contigo, Jorge. A ver, hace unos días salió una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud en la cual se suprime o se cambian, perdón, las condiciones del subsidio llamado SUMA, Sistema Único de Mitigación de Asimetría, o Subsidio Único de Mitigación de Asimetría. Esto era un subsidio que fue implementado allá por el año 2012, si no me acuerdo, por un decreto que repartía actualmente, porque en principio repartía más, repartía creo el 5 o el 6%, actualmente repartía el 3% del total de la recaudación de la seguridad social entre todas las obras sociales. Eso se tomaba, ese monto del Fondo Solidario de Redistribución, y se distribuía 80% en partes iguales entre todas las obras sociales y un 20% de acuerdo al número de beneficiarios de esas obras sociales. Yo desde hace muchos años vengo advirtiendo, incluso si alguno ha tenido la desgracia de leer mi libro Mitos y Realidades, en Mitos y Realidades yo le dedico 2 o 3 páginas de este tema. El Sí, sí. subsidio SUMA, tal cual estaba implementado, no mitigaba ninguna asimetría, todo lo contrario. Es decir, nosotros en el libro ahí ponemos un ejemplo, es decir, aumentaba la inequidad. Claro. Doy un ejemplo. A ver, el caso de 2 obras sociales que tienen muchísimos beneficiarios y que además tienen salarios más bajos. Caso, por ejemplo, de OSECAC y de Unión Obrera de Gastronómico. la Construcción. De Boca. O gastronómicos, cualquiera de las dos que vos quieras. Recibían menos subsidio por el SUMA que otras 2 entidades que tienen salarios que son 5 o 6 veces superiores a las de esas obras sociales y que por lo tanto tenían ingresos mayores. Por lo tanto, o estaba mal el nombre del subsidio porque no mitigaba ninguna asimetría o aumentaba esas asimetrías. Claro. En lugar de llamarse SUMA, se debía llamar SUAM, es decir, Subsidio Único de Acrecentamiento de Correcta, las... correcta podría ser. Exactamente. Entonces, en ese aspecto yo estoy totalmente de acuerdo con el efecto que tenía, porque ¿cuál era el efecto? Era el efecto que mantenía con vida a un montón de instituciones que por el número de beneficiarios y el nivel de ingresos, es decir, no pueden sostener prestaciones y recibían Claro. montos enormes de subsidios. Acá quiero ser, a ver, muy claro, porque yo no estoy de acuerdo tampoco con una lógica llana de decir, a ver, una institución con menos de 10.000 beneficiarios no puede prestar atención médica. ¿Por qué? Porque yo creo que el número de beneficiarios no es el único componente, ¿eh? El otro componente es cuál es el ingreso de esos beneficiarios. Claro. Porque, a ver, entre las obras sociales de menos de 5.000 beneficiarios, vos tenés algunas obras sociales de personal de dirección que tienen salarios muy elevados y que por su nivel de ingresos pueden sostener prestaciones adecuadas. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esta situación. Muchas de estas entidades se han visto perjudicadas ahora con esta medida.
pero globalmente creo que la decisión de que el Suma se distribuya de una manera diferente la comparto absolutamente. Creo que para terminar de perfeccionarla se debieran tomar dos medidas más. Una es esta que menciono, que acabo de mencionar, que es dilucidar bien aquellas instituciones que por su número pequeño de beneficiarios y bajos ingresos realmente no tienen condiciones como para poder sostener prestaciones. Y estas me parece que debieran ir a una fusión o una coordinación con otras obras sociales. Y aquellas otras que sí, por su nivel de ingresos, pueden sostener las prestaciones. Y el otro corrección que yo le haría al Suma, repartido como se reparte actualmente, es que se reparta de acuerdo a cómo se repartía el Sano, que es otro de los subsidios. Y que durante mi gestión nosotros hicimos el estudio que permitió poner en funcionamiento esto, que es que se reparta por algún factor de riesgo. Nosotros habíamos tomado en cuenta la edad y sexo, que no es el mejor sistema, pero es un sistema que Pero perfila, emparenta coincide. más exactamente la probabilidad de gasto del beneficiario con el subsidio que se recibe, ¿verdad? Eso me parece que haría mucho más transparente aún la repartición de los subsidios. Pero te reitero, Jorge, en principio estoy de acuerdo con la nueva distribución del subsidio. Yo estaba Jorge, ¿me pensando cuando vos permitís? hablabas, que cuando se Ah, hace, ya un segundo, Miguel, sí, cuando se hace la ergometría para saber la carga a la que se expone la persona, se multiplica la presión por la frecuencia cardíaca, ¿no? Y eso te da una carga para lo cual, digamos, vos haces el cálculo de los METs y estas cosas. Y acá me parece que esto que vos decís de las obras sociales es lo mismo, porque si uno multiplicara la cantidad de afiliados por lo que pagan, digamos, te daría lo mismo, porque si vos ahí podrías decidir en base a esta multiplicación de número de afiliados por cantidad que pagan versus los otros que tienen más afiliados pero que pagan menos. Y acá me parece que la repartija debe ser hecha en ese sentido y no por la cantidad de afiliados solo. Así que a mí me parece que hay muchas formas de hacerlo, digamos, y yo creo que, bueno, por eso es que yo creo que esta es la discusión que se necesita, la discusión de sentarse y decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos hacer el tema de los subsidios? Hagamos el subsidio como corresponde. Así que, bueno, Miguel, querías preguntar algo. no, lo mío es un comentario rápido. Conocí a Rubén cuando yo gerenciaba una asociación de clínicas, siendo superintendente, y por eso me recuerdo perfectamente el éxito de su gestión, y no por un halago actual, sino porque en ese momento Rubén y sus equipos de gerentes recibían es una forma de decir, a todo el mundo que fuese con una inquietud, con una idea, con un problema, y en 72 horas teníamos la respuesta, obviamente por sí o por no, si al Estado que él representaba le resultaba factible o positiva la propuesta. Este programa me gratifica mucho porque hemos salido del diagnóstico, hemos pasado del diagnóstico a posibles soluciones, analizando inclusive lo hecho en San Nicolás, que es un tema muy puntual. Y mi pregunta es, o mi observación, y agregado por ustedes el resto, es por qué motivo hoy la gestión se reduce al cruce de solicitadas. O sea, la gran mesa que Rubén viene planteando hace tiempo, hoy se reduce a solicitadas, salvo que yo esté con carencia de información y que haya políticas públicas que se estén conversando y solucionando los problemas que hasta ahora hemos tratado. A ver, voy a aportar mi opinión a esto, Miguel. Creo que pueden existir dos razones para esto, ¿no? La primera es la ausencia de rectoría, es decir, la ausencia de una autoridad rectora que realmente plantee esto que dijimos durante el programa, ¿no? Es decir, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el modelo al cual planteamos? Porque una vez que está planteado eso, después uno tiene interlocutores a favor y en contra,
respecto de la aprobación o no de ese modelo. Creo que esta es una razón clara. La otra tiene que ver, de alguna manera, con lo que yo reitero, llamo habitualmente hipocresía, ¿no? Cuando yo planteo esa mesa de discusión, planteo que a esa mesa de discusión nos debemos sentar con una voluntad diferente a la que nos hemos sentado en los últimos 40 años. Y es ver y transparentar algunos de los genuinos intereses, genuinos, no estoy hablando de ningún término de corrupción, de genuinos intereses que cada uno de los sectores tenga. Y que esto no puede ser que un sector pueda imponer sus favores sobre otro, sino que todos veamos qué podemos deponer en función del bien común del sistema, ¿verdad? A ver, creer que una vez que individuos e instituciones con poder comprendieron la gravedad de la crisis y la necesidad de ponerle remedio, se van a dar una palmada en el pecho, van a reconocer que están equivocadas y van a dar instantáneamente un cambio de 180 grados a la conducta, o suponer que cualquier cambio por el mero hecho de contribuir a la equidad solo necesita ser explicado para ser adoptado, es una ingenuidad, ¿viste? Y yo observo, y lo observo, a ver, con beneplácito en el presidente, que muchas veces el presidente es muy disruptivo en el enfrentamiento a algunos sectores. Me llama la atención que no lo sea en algunos de los intereses que tiene nuestro sector, ¿no es cierto? Porque ello, a ver, eso implica, vos hablabas de soluciones, Miguel. Es decir, esto implica, a veces nos vemos atrapados en el se debe hacer o hay que hacer, ¿viste? Y bueno, ahora, todos sabemos que la mayoría de las cosas que ocurren en el sector salud y de las que no ocurren es porque determinados sectores poderosos así quieren que suceda, ¿verdad? Entonces, eso explica la ausencia de soluciones verdaderas. A ver, nadie se dio cuenta que la emergencia económica sanitaria lleva 22 años. Nadie se dio cuenta que los médicos ganan poco. Nadie se dio cuenta que no tenemos una agencia de evaluación de tecnología. Nadie se dio cuenta de que necesitamos una atención primaria resolutiva. No, creo que todos nos damos cuenta. Todos sabemos perfectamente lo que se debería o lo que se tendría que hacer. El manejo de la salud hoy no es un problema científico que requiere más investigación y más datos. A ver, yo estoy muy de acuerdo, y vos lo sabés, Miguel y Jorge, y creo que compartimos esto, la necesidad de la digitalización, la necesidad de aumentar la información y la recolección de datos, esto ninguna duda, seríamos necios si negáramos esto. Ahora, la mejoría del sistema no es un problema científico que requiera más investigación y datos, es un problema político, es un problema de movilizar apoyo para intervenir, y cuando digo intervenir es sentarse a esa mesa contra la oposición del poder de intereses organizados, sean estos genuinos o no, ¿verdad? Porque existen realmente poderes que son genuinos, que defienden intereses genuinos, pero que bueno, hay que hacerlos, digamos, trabajar en el marco del bien común. Por supuesto, también existen otros intereses organizados que no son tan genuinos, y bueno, con eso creo que ninguno de nosotros tenemos discrepancias respecto a que ahí hay que ser terminante respecto de su eliminación, ¿cierto? Rubén, dos cosas. Una Gracias. que comenta Roberto, que dice que los sistemas de salud que tienen mejor calidad habitualmente se basan en sistemas públicos y que estos sistemas públicos no están desregulados, como diciendo que se puede obtener salud de buena calidad en sistemas no desregulados. ¿Quieres hacer algún comentario con esto? Jorge, no te entendí. ¿Cómo es el planteo de Roberto? Porque no lo El escuché. planteo es que en aquellos lugares que tienen sistemas de salud con calidad, digamos, muchas veces la base de tentación es el sector público y que ese sector público no está desregulado. ¿Cómo ves esta situación, digamos, ¿no? Supongo yo que se debe referir a los programas europeos, sobre todo los de Suecia o Noruega, que tienen sistemas basados, o España incluso, ¿no? Que tienen sistemas basados mayoritariamente en el sector público.
A ver, yo le voy a responder al amigo Roberto con el ejemplo de lo que está pasando en el mundo, ¿no? La experiencia internacional en este aspecto. Al revés, yo plantearía, ¿existe algún sistema en el mundo basado en seguros privados exclusivamente que haya conseguido cobertura universal? La respuesta es no, no existe ninguno. Sí coincido con Roberto en que los países que han alcanzado cobertura universal lo han hecho a través de sólidos sistemas públicos. Ahora, ahí sí podemos entrar a discutir dentro de los sistemas públicos los grados de desregulación que esos sistemas pueden tener. Porque, a ver, vos tenés un sistema público muy estricto y muy cerrado, no desregulado, como podría ser Cuba, por ejemplo, o como podría ser el National Health Service, en el cual vos tenés una implementación muy fuerte. Pero cuidado que vos tenés sistemas públicos muy exitosos en los cuales la participación del sector privado es muy importante. El caso de Canadá. En Canadá el financiamiento es eminentemente público y la prestación es eminentemente privada. Entonces, allí es donde juega el papel del Estado como rector en distintos grados de desregulación. Pero sin lugar a dudas, reitero, es decir, no existe ningún ejemplo de sistema de cobertura universal en el cual no haya un papel preponderante de la atención pública. Rubén, y la otra cosa que te quería preguntar por estos últimos minutos que nos quedan 6, y me parece que es un tema importante. Hace poco salió un artículo con respecto a una publicación del INDEC que dice que la industria farmacéutica incrementó 361,7% sus ingresos con respecto a 2023 en nuestro primer trimestre, ¿no? Te estoy hablando. Y que eso fue 39,5 en la facturación de medicamentos de producción nacional y 413,4 en la reventa local de medicamentos importados, mientras que las exportaciones de productos argentinos crecieron 534,9%. Y a mí me parece que si uno suma esto, el tema de los insumos médicos, porque esto es solamente industria farmacéutica, la industria de insumos médicos, esto es un costo muy grande para el sistema de salud y que el sistema de salud no sé si está en condiciones de absorber estos costos, sobre todo me refiero a los prestadores y a los financiadores, si están en capacidad para absorber estos costos que siempre van en desmedro del paciente primero y del profesional prestador, el profesional de la salud que lo atiende después, ¿no? Me gustaría escucharte. Sí, a ver, ahí yo tengo una mirada, a ver, sobre este tema desde dos puntos de vista, Jorge. Uno, el artículo ese que yo leí, que creo que es el mismo que vos planteás, habla sobre el volumen exportador de la industria farmacéutica nacional, Sí, ¿verdad? uno es el volumen exportador que dice que es el 500%, más o menos, Ajá, y otro es los ingresos de la medicina, exacto, de de la farmacéuticos, industria justamente, farmacéutica. de la industria farmacéutica que es de 320% en el primer Bueno. trimestre de este año comparado con el año pasado. Perfecto. Mi primera visión es sobre el aspecto exportador, lo cual habla de que estamos hablando de un sector que en Argentina tiene muchísima importancia desde el punto de vista de su calidad, de su capacidad exportadora y de una cosa que Argentina necesita, que es el ingreso de divisas por exportación de, no de commodities, sino de productos con valor agregado. Y creo que ahí la industria cumple un papel magnífico en este sentido, ¿eh? Absolutamente, y estamos de El acuerdo. otro aspecto es el que vos planteás, que es el de, bueno, la sostenibilidad de los costos. Y ahí creo que juegan papel varias cosas. Primero, otra vez, la ausencia de rectoría del Estado. Y también yo te diría, Jorge, y creo que vos lo compartís conmigo esto, también los médicos tenemos que hacer un esfuerzo en este sentido, ¿verdad? Es decir, los países que tienen sistemas de cobertura universal tienen vademécums acotados, muchos más acotados que el que tiene la Argentina.
no tienen una libertad prescriptiva del volumen que tiene la Argentina. ¿A qué me refiero? En Argentina, un señor que es pediatra puede recetar un hipnótico, por ejemplo. Y vos sabés que esto no corresponde, es decir, que hay que trabajar sobre el tema de la prescripción. Hay que trabajar también sobre el adecuado uso de los medicamentos, que muchas veces los propios médicos nos vemos sometidos por presiones de los pacientes y del mercado a hacer prescripciones que no son las que corresponden. Entonces, bueno, creo que tenemos que trabajar mucho en este sentido y que la autoridad rectora, por supuesto, debe ayudar también mucho en este sentido, porque esto permitiría además apoyar mucho más a una industria farmacéutica nacional que, como te digo, es de gran calidad y que, bueno, tiene una capacidad productiva y de un nivel muy importante, ¿verdad? Sí, yo coincido en esto que vos decís. Vos sabés que yo insisto mucho en que el medicamento, por eso es que sería muy bueno que los hospitales estuvieran acreditados, los médicos certificados y revalidados, porque solamente un profesional determinado debería indicar los medicamentos de alto precio. ¿Por qué? Porque Exactamente. tiene que ser un especialista en lo que está haciendo y no alguien que, una lapicera cualquiera que pueda indicarlo. Digamos, yo tengo muchos años de médico, estoy por cumplir 50 años de médico, y en mis 50 años de médico nunca se me ocurrió indicar un medicamento de alto precio. Tan es así que cuando salían los medicamentos de alto precio yo trataba de hacer consensos en la sociedad, sobre todo con los que estaban vinculados con la medicina crítica, con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y algunas otras sociedades, para decir, bueno, hagamos un consenso de las indicaciones, no le indiquemos a cualquiera, indiquemos específicamente. Así que a mí me Sí, parece... y ahí, Jorge, en los medicamentos de alto precio, yo te agregaría otra vez el tema de la hipocresía, ¿no? Venimos discutiendo la Agencia de Evaluación de Tecnología hace 10 años, ¿viste? Claro, Entonces, claro. bueno, no hay ninguna duda que tenemos que tener una Agencia de Evaluación de Tecnología que permita decirnos qué cosas debemos prescribir y qué cosas no debemos prescribir. Y creo que es una deuda importante que el sistema tiene, ¿no? Así es. Bueno, Rubén, yo por mi parte te agradezco todos los comentarios. La verdad que escucharte a vos siempre es un privilegio y un placer. Así que le vamos a pasar el cierre al doctor Secchi. Muchas gracias, muchas gracias. Y reitero mi gratificación de que miramos para adelante con posibles soluciones y no siempre con diagnósticos asentados y ya aceptados por todos. Muchísimas gracias, Rubén Torres, muchísimas gracias, Jorge Neira, y a la producción, y nos vemos el jueves. Chao, buen fin de semana para todos. Abrazo, abrazo para todos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.